en el centro olímpico. No me afecta. Buenos días, amados hermanos, a todos. Nos sentimos muy contentos, muy alegres de poder estar en este lugar tan hermoso, ¿no? Está haciendo un poco de calor, pero gracias a Dios tenemos brisa, tenemos aire y realmente me llena mi corazón saber de que el templo que el Señor escogió es el corazón nuestro. Nosotros somos el templo, así como el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Que era movible, lo movían de un lugar a otro. Ahora el Señor ha decidido poner su tabernáculo, su presencia, la Shekinah, que la Shekinah es la gloria de Dios, pero en corazones humanos. En nuestro corazón está el Espíritu Santo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora nosotros somos ese tabernáculo que nos movemos por todos lados y somos el templo. Nosotros somos el templo. En este lugar, en este parque, nosotros somos el templo del Señor. Y eso es algo maravilloso. Es algo que va más allá de lo que podemos entender. Así que sean bienvenidos todos. También damos la bienvenida a nuestra audiencia. Siempre está con nosotros para compartir la palabra del Señor allá en diferentes países. Sean bienvenidos a donde usted esté, en su sala o donde se encuentre. Estamos juntos en el Espíritu. Para el Señor no hay distancias, para el Señor no hay, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él está en todos lados al mismo tiempo. Así que le voy a pedir que oremos y le demos gracias a Dios. Levante su mano derecha y digámosle: Señor, levantamos nuestra mano derecha, Señor, como un símbolo de fe, como un símbolo, Señor, que confiamos y te agradecemos por todas las bondades que tienes con nosotros, con nuestras familias, Señor. Y pedimos que si alguno está en necesidad, está triste, si alguien está, Señor, acongojado, que en el nombre de Jesús la oración del justo puede mucho, y que la oración venga y el Espíritu Santo, Señor, venga a consolar corazones, a restaurar vidas, a restaurar matrimonios, a restaurar hogares. En el nombre de Jesús, bendícenos como cuerpo de Cristo que somos, como iglesia, y que la presencia de tu Espíritu Santo esté cada instante con nosotros. Envíanos tu palabra para que podamos compartirla como tú quieres que se comparta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, los que les está dando el sol ahí pueden buscar la sombrita, muévanse ahí con toda libertad. Sabemos que se está moviendo el sol, ¿no? Y la sombra se mueve, pero usted siéntase con libertad si quiere recibir un poquito de vitamina D, creo que es el sol, ¿no? Pues esté ahí en el sol, y si no, como el Señor le dé libertad. Bien, esta hora yo quisiera, o quiero, más bien dicho, que abramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 7, vamos a ver Éxodo 7, y vamos a hablar acerca de las plagas de Egipto. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 1 verso 9, ¿y qué es lo que fue? Entonces la respuesta es lo que será, porque debajo del sol no hay nada nuevo. O sea que lo que fue en la historia va a volver a repetirse. La Biblia dice que el Señor hará cosas grandes con su pueblo. Y antes de ir al capítulo de Éxodo que le dije, capítulo 7, yo voy a leerle algo que a mí me impresiona mucho. Son palabras vivas, palabras eficaces. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 8. Usted lo busque si usted no quiere. Busque Éxodo, yo voy a leerlo. Pero aquí dice que el Señor Jesucristo, Él es nuestra esperanza. Vamos a leer aquí unos versos. Permítanme. Y voy a leer el verso 34 en adelante. Dice: ¿quién es el que condenará? Pregunta.
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y luego dice en el verso número 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué leo esto? Porque cuando el pueblo de Israel exclamó a Dios, la Biblia dice que él oyó el clamor del pueblo que estaba en gran opresión. Dice la Escritura que cuando eso sucede, el Señor envía a Moisés para que libere al pueblo, pero lo envía con poder, lo envía con señales. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre, contra carne, sino que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en los aires y huestes de maldad. Y eso no ha cambiado. Esa fue la gran batalla, la gran lucha que hubo para la liberación del pueblo. Y ahora nosotros estamos viviendo un tiempo similar. Solamente que allá Israel fue una sombra de lo que ahora estamos viviendo. La iglesia, estamos en el mundo. Egipto representa al mundo en sí, al globo terráqueo, al sistema que se vive. Y si es bien cierto, nosotros ahora estamos viviendo en medio de acontecimientos que jamás nos imaginamos que íbamos a nosotros ver como generación, ¿verdad? En apenas 6 meses el mundo ha cambiado de una manera grande, ¿no? Apenas 6 meses yo veo a algunos hermanos aquí con sus máscaras, vemos en la calle gente con sus máscaras, con guantes, la distancia social y muchas cosas que han pasado en únicamente 6 meses. El mundo ha cambiado. Hay noticias de que hay plaga de langostas allá en África que decían que por lo menos 450 millones de esos insectos están allá devorando todo lo que es la comida. Estamos oyendo que viene una tormenta desde el desierto de Sahara, desde África, y que este 25 de junio pasó por México y que viene ya para los Estados Unidos. O sea, estamos viendo cosas que son de película, ¿verdad? Pareciera que estuviéramos viendo una película de ciencia ficción, pero no lo es. La Biblia nos anuncia todo eso en el Apocalipsis, en las profecías, pero esto sucedió antes. Entonces vayamos, o cosas similares sucedieron antes. Acompáñeme a lo que es Éxodo, capítulo 7, dijimos. Y en Éxodo capítulo 7 se dieron 10 plagas que el Señor llevó a Egipto, que dijimos que Egipto representa el sistema, el mundo. Estas plagas son 10, las voy a mencionar. La plaga de sangre, la de ranas, la de piojos, la de moscas, plagas en el ganado, plagas de úlceras, plaga de granizo, de langostas, de las tinieblas y la muerte de los primogénitos, que fue la número 10. Ahora, vamos a ver esta mañana 2 plagas. Y vamos a basarnos, vamos a ver 2 capítulos, el capítulo 7 y el capítulo 8 de Éxodo. Dice en Éxodo capítulo 7, verso 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Ahora avancemos al verso 14 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Verso 16. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Quedemos ahí.
Primero el Señor anuncia que Él va a mostrar sus señales y sus maravillas. Notemos que el pueblo de Israel ya tenía más de 400 años de estar esclavizado en Egipto. Y no solo estaba siendo oprimido, sino que el pueblo de Israel había adoptado una cultura que no era de ellos. Israel tenía ídolos. Israel también adoraba dioses extraños. Y vemos una similitud, porque ahora la iglesia, hermano, la iglesia de Cristo alrededor del mundo, también tenemos y vemos que la iglesia tiene ídolos. Estamos hablando a nivel mundial. Yo creo que lo que el Señor ha permitido de esta pandemia es como un despertar a su pueblo. Un despertar para que tanto la iglesia como el mundo conozca que Dios es grande y que Dios obra de maneras maravillosas y que las señales el Señor todavía las hace hoy como las hizo ayer, porque Él dice en la Biblia que es el Dios de ayer, de hoy y de mañana. Él es el mismo, Él no se muda, Él no cambia. Y el Señor está llamando a su pueblo a que le sirva. El Señor está llamando a su pueblo a que lo adore. Nos está llamando a la adoración y nos está llamando al servicio. Es una bendición poder estar en este lugar, porque aquí nos ven personas que pasan, quizá algunos no entienden porque estamos hablando en español, pero saben que nosotros somos cristianos y eso ya es un testimonio. Aquí van a ver, y hay personas también que hablan español que nos van a ver. Estamos fuera, estamos no solamente adorando a Dios, no solamente sirviendo a Dios, sino estamos siendo un testimonio para el mundo, y Dios ha permitido esto. Esa es una de las razones, porque el Señor quiere que la iglesia brille alrededor del mundo en los diferentes lugares, y nos ha abierto puertas. Ahora el Señor dice en su palabra, en el verso 5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Entonces notemos que Israel también estaba esclavizado y también estaba adorando dioses extraños. Dios tenía que tratar con el pueblo, pero primero tenía que tratar con los líderes. Primero trató con Moisés en el desierto, y luego lleva a Moisés al pueblo y trata con los ancianos. Recordemos una cosa, la Biblia dice que el juicio ha de empezar en casa, porque el Señor va a juzgar primero a la iglesia. El Señor va a poner en orden primero a su casa, y luego que la casa esté en orden, entonces Dios va a comenzar a tratar con el mundo. Aunque Dios está dando en este momento al mundo una señal, y la señal es de que el Señor está sobre todos. El Señor gobierna, el Señor reina. Y veamos que lo que el Señor le dice a Moisés es que se presente ante el faraón y que le diga que deje ir a su pueblo para que sirva al Señor en el desierto. Pero el faraón no quiso escuchar. Entonces el Señor le dice en el verso 17, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. La pregunta es, ¿por qué el Señor envía plagas? ¿Por qué el Señor envió 10 plagas? Todo tiene una razón en la palabra. Y lo que el Señor primero tenía que tratar era con la idolatría del pueblo, tanto del pueblo de Israel que estaba esclavo, como con el pueblo de Egipto. Porque el río Nilo representaba para los egipcios a un dios muy poderoso de ellos, y este dios se llamaba Osiris. O sea que el río Nilo representaba a ese gran dios. Entonces Dios tenía que demostrarle a Egipto que sus dioses eran falsos y que Él es el verdadero Dios, y tenía que hacerlo sufrir a los idólatras por lo mismo que ellos estaban adorando un Dios falso. Todos sabemos, y la Biblia nos explica, que tras los ídolos lo que hay son espíritus, son demonios. Por eso hablábamos al principio
que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Entonces, cuando alguien tiene un ídolo, lo que está abriendo es puertas para que un principado, una potestad se meta y entonces comience a subyugar a la gente, al ser humano. Y el Señor, sabiendo eso, tenía primero que abrir los sentidos del pueblo de Dios, sabiendo de que estos eran dioses falsos. Y veamos qué hace el Señor. En el verso 20, en Éxodo, el Señor dice así: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová mandó, y alzó la vara y golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Lo impresionante de esto es que no solamente las aguas que estaban en el río se convirtieron en sangre, sino que dice la Biblia que también toda agua que estaba en las vasijas, que estaba quizá en lugares, en los pozos, en las reservas de agua que tenían los egipcios, todo se convirtió en sangre, absolutamente todo. Y el Señor estaba hiriendo a Egipto con una plaga tal, porque simplemente Faraón no quería dejar ir al pueblo a que sirviera al Señor. Entonces, este es tiempo que el Señor va a comenzar a herir ídolos en el pueblo, porque hay mucha gente que no ha querido adorar a Dios cuando Dios lo ha llamado, por diferentes razones, diferentes ídolos. Muchos su ídolo ha sido su trabajo, muchos sus ídolos han sido su casa, su comodidad, y decir: yo para qué voy a la iglesia si aquí estoy cómodo, yo para qué voy a la iglesia si me puedo ir a un parque, ir a jugar béisbol, fútbol, irme a la piscina, para qué quiero yo ir a adorar a Dios. Entonces Dios está tratando con todo esto en los corazones, está botando ídolos. Dios está botando ídolos, e incluso en el mundo también les está demostrando Dios a la gente. Porque hay gente que solo hasta tienen ese nombre que le dicen workaholic, ¿no? Que solo de trabajo y trabajo y trabajo, y solo piensan en trabajo. Pues ahora Dios ha permitido aún que la gente ha estado más de 3 meses en casa, gente que se sentía tan esencial que no podía faltar a su trabajo, ahora han tenido forzadamente que estar en su casa y saber que no son esenciales. Y Dios está demostrando que esos son ídolos. Dios está botando ídolos tanto en Egipto como en su iglesia. Por eso es que nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia que somos, démosle gracias a Dios porque estamos en las manos de Dios y no nos va a faltar nada. Pero lo que debemos de hacer es comprender cuál es el mensaje que Dios nos está enviando. Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere que vayamos al desierto. Dice la Biblia: te llevé al desierto para que supieras lo que hay en tu corazón. O sea que el Señor sí sabe lo que hay en el corazón de nosotros. Los que a veces somos ajenos a lo que hay en nuestro corazón somos nosotros mismos. Hasta que Dios nos lleva al desierto, a donde hay calor, a donde no hay agua, a donde no hay sombra, a donde nos agitamos, entonces florecen las cosas que hay en nuestro corazón, y ahí nos damos cuenta que es nuestra verdadera condición espiritual. Y Dios lo permite. Entonces Dios le está diciendo a Faraón: deja ir a mi pueblo al desierto para que me hagan sacrificio, para que me sirvan. Pero notemos, el Dios de este mundo, dice la Biblia, que es el príncipe del aire, que es Satanás, no solamente tiene engañado al mundo, sino que tiene engañado a un parte de la iglesia. Y mucha iglesias predican cosas extrañas. Han mezclado aún el cristianismo con cosas de meditación trascendental de religiones de la India, donde le enseñan a la gente: usted visualice, usted quiere un carro, visualícelo. Visualice un Mercedes-Benz y diga: ese Mercedes-Benz va a ser mío, y va a ser mío, y va a ser mío, hasta que eso se va a materializar y va a ser suyo. Eso, la Biblia no dice eso. La Biblia, lo que dice el apóstol Pablo es: yo estoy acostumbrado a tener como no a tener. Estoy acostumbrado a comer como no comer. Y luego el mismo apóstol Pablo, que es el perito arquitecto de la iglesia, dice: si ustedes tienen que comer, si ustedes tienen que vestir, un techo donde estar, confórmense con eso.
O sea que han metido a la iglesia doctrinas totalmente extrañas, que la Biblia no apoya, que la Biblia no dice que eso debe de ser así. Pero el Señor está botando todos esos ídolos. Ahora, ¿qué dirán aquellos predicadores que le decían nada más a la gente, verás el campeón que hay en ti? Yo no estoy criticando a nadie, son cosas y frases que se dicen, ¿verdad? Bromeaba yo en una ocasión con mi esposa, que hay otros que hasta se creen hebreos, ¿no? Y yo le decía a mi esposa, hay otros que dirán, verás el campeón hebreo que hay en ti, y nosotros nada que ver con los hebreos, somos gentiles, ¿verdad? Pero veamos entonces en Éxodo 7:20 que el Señor convierte el río, en las aguas del río, en sangre, y comienza a humillar al gran dios Osiris de Egipto. Comienza a decir al Señor, yo soy Jehová, yo soy el que gobierno, yo soy el que mando, no es Osiris. Y se lo está demostrando a Egipto y se lo está demostrando a Israel. Ahora, yo buscaba que Osiris era el dios egipcio de la resurrección, símbolo de la fertilidad y de la regeneración del río Nilo. O sea que a Osiris lo adoraban por ser el dios del río Nilo, que regeneraba ese río y que daba frutos, y la fertilidad tanto humana como la fertilidad de los campos. Pero el Señor comenzó a decir, ¿qué tal si les convierto el agua que ustedes tanto claman que les da fertilidad a sus campos en sangre? A ver cómo les queda. Dios es experto. Él tiene su momento, tiene su tiempo para darse a conocer. Y Dios está dando a conocer ahora con nosotros. Dice el verso 21, asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Hay un verso en Apocalipsis donde el ángel que cuida las aguas, fíjese que la Biblia dice que hay un ángel en la tierra que es el guardián de los ríos, es el guardián de las aguas que se beben. Y dice que cuando el Señor manda un juicio y las aguas comienzan a convertirse en sangre en la tierra, ese ángel clama y dice, justo eres Dios Todopoderoso, porque ellos derramaron la sangre de tus santos profetas, ahora tú les has de dar de beber sangre a ellos. O sea, Dios tiene un tiempo para todo. Gracias a Dios no estamos viviendo todavía esos juicios, pero ya estamos viendo y divisando que esas cosas vienen a la tierra. Y ahora la gente, pues, imagínense una pandemia como esta. Creo que ninguno de nosotros hubiera podido imaginar que algo así iba a pasar. Ninguno. Como un paréntesis lo digo. Ahora hasta ya se está hablando de una vacuna, ¿verdad? De una vacuna que ya no va a ser si quieren, sino va a ser impuesta. Escuchaba yo a uno de los gobernantes europeos que decía, nadie va a estar seguro hasta que todos estén vacunados. Y si fuera nada más una vacuna para como las que han encontrado de la polio, del sarampión, pues sería otra cosa, ¿no? Pero esta vacuna que ellos están proponiendo implica un control. Usted podrá buscarlo y yo podré darle más información más adelante si usted me la pide, me interesa. Pero hay también, ellos están proponiendo una vacuna que va con un tatuaje electrónico. Un tatuaje electrónico que lleva lo que le llaman la nanotecnología, que básicamente se va a mezclar con la sangre de la persona y de esa manera ellos van a saber a dónde anda la gente, van a tener mucha información, si el ritmo de su corazón, cómo está su salud, etc. Cuando llegue alguien a un aeropuerto de algún país, ¿usted está vacunado? Sí, bueno, vamos a ver si está vacunado, le van a pasar el escáner, ¿no? Y eso va a mostrar que en su sangre
la persona tiene esa vacuna, tiene como un tatuaje en sus ojos. O sea, tiene muchas implicaciones. Yo creo que el Señor está permitiéndonos ver estas cosas a nosotros para que veamos lo que viene. Realmente el que tiene el control de todas las cosas es el Señor. Amén. Y si Él quiere, esto va a seguir, los va a detener y les va a decir, no es el tiempo. Pero con esa pandemia, los que manejan este mundo han probado de que sí, esto fue un gran experimento. Un gran experimento que sí se pueden manejar las masas, sí se le puede decir a la gente quédese en la casa, sí se le puede decir a la gente muchas cosas y la gente va a obedecer. Hay gente que ahorita están aclamando una vacuna. Entonces, son cosas que el Señor ya está mostrándonos como pueblo que somos de Él. Porque el Señor primero va a tratar con su pueblo, va a preparar a su pueblo para sacarlo de esta tierra de Egipto. Veamos entonces que el faraón hace 4 propuestas a Moisés y a Aarón. La primera propuesta la encontramos en Éxodo capítulo 8, verso 25. Cuando digo propuestas, me refiero a que la orden del Señor a Faraón era: deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore en el desierto. Pero Faraón no va a soltar fácilmente al pueblo. Y cuando me refiero a eso, es que hay mucho pueblo de Dios que está en cautiverio, que está esclavizado en muchas cosas que a Dios no le agradan. Y fíjese que el faraón no quiere dejar ir al pueblo. Y por eso comienzan las plagas, por eso comienza la plaga de sangre. Entonces el faraón en el verso 25 de Éxodo 8 dice lo siguiente, lean conmigo. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. O sea que le está diciendo, está bien pues, vayan a adorar, pero háganlo a mi modo. No vayan al desierto, háganlo aquí en la tierra de Egipto. O sea, háganlo al modo de nosotros. Fue la primera propuesta. Y Moisés le dijo, no, es que el Señor no ha mandado eso, el Señor quiere el desierto. Y quiere que llevemos a nuestros niños, nuestros ancianos, llevemos nuestros sacrificios a Él. Veamos la segunda propuesta que le hace el faraón. Eso está en el verso 28. Ahí mismo en ese capítulo. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis muy lejos. Orad por mí. Eso es como cuando el mundo comienza a decir, no sean tan fanáticos ustedes. Que el mundo comienza a decirte eso. Está bien que se adore a Dios, pero no hay que ser fanáticos. Hay que hacerlo de cierto modo, hay que tener tolerancia. Comienzan con esas cosas. O te comienzan a decir, pero la Biblia no es literal. Las cosas que están en la Biblia son figuras nada más. Eso no es literal. Comienza el mundo a meter la doctrina y su doctrina dentro de la iglesia. El Señor dice, no es así. Entonces, no se vayan muy lejos. Pero Moisés contesta, no, eso el Señor no es lo que pidió. Es el desierto. Son nuestros niños, nuestras familias y los animales. Tercera propuesta, Éxodo 10:10. Y les dijo, ¿lo tiene? Éxodo 10:10. Y les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Pregunta el faraón. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. O sea que el faraón no quería que fueran, les dijo, vaya, los voy a dejar ir a que le hagan fiesta a su Dios. Pero vayan solo ustedes los hombres. ¿Cómo voy a dejar ir a sus niños? Y no es lo mismo que ahora quieren imponer los gobiernos en el mundo. Fíjense, nosotros tenemos una bendición. Estamos en un parque y aquí están los niños, aquí están nuestros ancianos, aquí estamos nosotros. Todos hemos venido a servir a Jehová como Él quiere. Pero en muchos países y aún aquí en Estados Unidos, en muchos estados, les están diciendo a la gente, vayan solo los adultos, los niños no.
a prohibir. Y el Señor, ¿qué es lo que le dice a Joel? Vaya a la casa del Señor, a la reunión, a la asamblea, aún el que mama. Desde el más anciano hasta el más pequeño. Esa es la orden del Señor. Usted lo puede leer en Joel, el libro del profeta Joel. La ordenanza de Dios. Pero el mundo no, el mundo siempre quiere su modo. Esa es la tercera propuesta. Y veamos la cuarta propuesta en Éxodo 10:24. Ahí mismo, en ese capítulo, Éxodo 10:24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Fíjense cómo es el enemigo de Aster. Vaya pues, vayan, llévense a los niños, pero no lleven vacas, pero no lleven ovejas. ¿Por qué? Porque esa era la ofrenda. Las vacas y las ovejas eran la ofrenda que Dios pedía. O sea que el faraón, que representa a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas y al mismo príncipe del aire, quiere siempre meter el engaño en las mentes de las personas. No hay que ser fanáticos. Hay que servir a Dios, pero hay que ser moderados. No, a Dios se le sirve como Él pide, como Él quiere. A Dios no se le sirve al modo de uno. A Dios le tenemos que servir como Él pide que se hagan las cosas. Por eso es que Dios comenzó a humillar los dioses egipcios y comenzó a demostrarle a su pueblo que el verdadero Dios es Él. Hermano, hay muchos que se han quedado sin trabajo, pero si tú eres pueblo de Dios, ¿te ha faltado algo? ¿Verdad que no? Quizás no has tenido en abundancia como tenías antes, pero el Señor no te ha dejado, porque Él es tu Dios. Yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Aunque pases por los ríos, las aguas no te anegarán, y aunque pases por el fuego, no te va a quemar el fuego, porque yo estoy contigo. Entonces el Señor está demostrándonos a nosotros como pueblo de que Él es nuestro proveedor, de que Él es nuestro cuidador. Y aún nosotros, hermanos, tenemos salud. Estamos saludables, ¿verdad? Gracias a Dios. Amén. Y claro, hay que cuidarse, tome sus precauciones, vaya al supermercado, póngase sus guantes, etcétera. Hay que hacerlo. En cuanto a nosotros, hagamos lo que tengamos que hacer. Pero no vivamos con miedo. Porque ese es lo otro que el diablo quiere meter, es miedo. Hay gente que vive en miedo. Hay gente que dice: uy, no se acerque, o van a los supermercados y que algo les va a pasar. Esa no es la voluntad de Dios. Dice la Biblia que Dios nos ha dado un espíritu de valor, nos ha dado un espíritu de amor y nos ha dado un espíritu de dominio propio. Entonces no vivamos en miedo. El miedo no es de Dios, el miedo es del diablo. La Biblia dice: Dios ha derramado de su espíritu en nuestros corazones. Y el amor de Dios, que dice, echa fuera el temor. O sea, movámonos libremente. Aquí estamos en el servicio. Realmente yo lo admiro y lo felicito a cada uno de ustedes porque no han tenido miedo a venir. Hay gente que, fíjense cómo son las cosas. Hay gente que dice: yo no voy a ir a la iglesia porque algo me puede pasar, me puedo enfermar. Pero si lo llaman a trabajar, aunque sea un día, sí va. Dicen que estamos. No quiere ir a la iglesia porque lo van a contaminar, pero lo llaman a trabajar y aunque sea un día, sí se va. Qué contradicción, ¿no? Porque todavía el Dios plata, el Dios dólar, está vivo. Pero por eso es que el Señor está derribando ídolos. Sigamos. Y me admira cómo el faraón quiere que vayan los niños, quieren que vayan los adultos, quieren que vayan todos, pero no lleven sacrificio al Señor. ¿Y cuáles son los sacrificios que Dios nos pide hoy? Sacrificio de almas que glorifiquen su nombre. ¿Cuáles son los sacrificios que Dios nos pide hoy? Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, porque esto es vuestro culto racional. ¿Cuál es el sacrificio que Dios nos pide hoy también? Nuestras ofrendas monetarias también lo son.
Porque ¿sabe qué es lo que sucede cuando nosotros diezmamos? Cuando nosotros ofrendamos, lo que le estamos diciendo a Dios es: tú eres nuestra prioridad, tú eres nuestro proveedor, tú eres el que eres todo para nosotros. El dinero es un medio, es un vehículo para nosotros, pero nuestro Dios eres todo. Le estamos demostrando a Dios obediencia, le estamos demostrando a Dios sometimiento a Él. Por eso, pastores, ovejas, ancianos de la iglesia y todo el pueblo debemos de diezmar, todos, tanto los pastores como los miembros, todos debemos de diezmar y todos debemos de ofrendar, porque eso es para el Señor, eso es decirle al Señor: tú eres nuestra prioridad. O sea, no solo de palabras, sino de hecho. Volvamos y vamos a ir finalizando con la plaga de las ranas. En el capítulo 8, verso 1, miren lo que dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo que me sirva. Dios quiere un pueblo que le sirva. Diga conmigo: un pueblo que le sirva. Un pueblo que le sirva. Pues claro, Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué el Señor envía una plaga de ranas? Porque Dios comienza a humillar al dios Jeca. Así se llamaba el dios de los egipcios. Si lo pronunciamos en inglés sería Jeca con H. Si lo pronunciamos en español sería Eka. El dios Eka. ¿Y quién era el dios Eka? El dios Eka era una diosa egipcia de la fertilidad. Y dice que estaba representada en forma de rana. O sea que los egipcios adoraban a la diosa Eka y veían una mujer, o sea, con cuerpo de mujer y su cara de rana, y le rendían adoración. Decían: la diosa de la fertilidad de los egipcios. Y no me extrañaría que los hebreos también. ¿Sabe por qué le digo que también Israel? Porque entonces, ¿de dónde se inventaron y le dijeron a Aarón que les hiciera el becerro de oro? ¿Dónde habían aprendido todas esas cosas? En Egipto. Si ahí habían sido esclavos por más de 400 años. Entonces Dios estaba tratando con el pueblo para sacar los dioses extraños de su corazón y demostrarles y decirles: yo soy el Dios de vuestro padre Abraham, Isaac y de Jacob. Yo soy vuestro Dios. Adórenme a mí. ¿Qué dice el Señor? Solo a tu Dios adorarás. Solo a Él. ¿Qué dice? Servirás. ¿Y qué era lo que el Señor quería que hiciera el pueblo? Fuera a servirlo al desierto y adorarlo al desierto. Entonces, veamos que esta diosa de la fertilidad estaba representada en forma de rana. Entonces Dios dijo: pues entonces ustedes tienen una diosa, ahora los voy a hastiar de su diosa. Y oiga, el Señor es tremendo, es hermoso como Dios es lógico con la gente, con su pueblo y aún con el mundo. Veamos el verso 3, dice: y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán a tu casa, y en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Imagínense, usted ha visto algunos sapos. La vez pasada íbamos caminando con mi esposa, unos sapitos así que han salido ahora. Y íbamos en lo oscuro y uno de esos sapitos casi se le para en el pie a mi esposa. Pero estos no eran sapos, estos eran ranas. Y eran por montones, eran por miles de miles. Imagínense que alguien estaba en la cama y se volteaba y una rana ahí. En la cocina, Sentía que le hacían cosquilla en los pies, una rana. Quería ir a la cocina. Imagínense el piso de la casa, lleno de ranas. Ya no se veía el piso, sino que cuando se paraban, aplastaban las ranas, sonaban. en la cocina. En la cocina ya, una cosa horrible. Pero como eso era lo que ellos adoraban, entonces Dios les dijo: su diosa, la rana, ustedes les fascina tanto que los voy a hastiar de su diosa. Pero ¿sabe una cosa? A Israel no le llegaron las plagas. Ni la de sangre, ni la de ranas.
porque ellos estaban en la tierra de José. O sea que en la tierra de José todo estaba limpio, así como se ve aquí. Pero en la tierra de Egipto allá estaba lleno de ranas. Veamos algo más. Verso 4. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Ve que entonces la plaga de las ranas era para Egipto. Entonces, hermano, las plagas que vienen y que se están dando no son para nosotros. Estamos en medio. Pero ustedes dirán, pero hermano, usted no sabe que se han muerto pastores, que se han muerto siervos de Dios, siervos así. Sí sabemos. Era el tiempo de ellos. Dios los llamó a su presencia y los quiso llevar así. ¿Por qué? Él es soberano, sabe por qué. Dios a veces no nos va a dar explicaciones de lo que hace. Y a veces sí, pero a veces no. Es que confiemos, que le creamos a Él. Entonces dice que estas ranas subieron sobre el pueblo y sobre los siervos de quién? De Faraón. Dice el verso 6. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron las ranas que cubrieron la tierra de qué? De Egipto. ¿Ve que le digo que no cubrieron en sí Gosén? Porque ahí estaban los hebreos. Yo saqué aquí, ¿quién era esta diosa? Es tremendo esto porque cuando esto comienza a suceder, yo me imagino, fíjense que yo leía algo, que el río Nilo estaba lleno de ranas. Y cuando los egipcios caminaban y por ejemplo alguien se tropezaba y caía de espaldas, porque era liso, ¿no? Aplastaba todas esas ranas. Y todo le quedaba en su cuerpo o en los pies. Y lo más lógico para los egipcios era ir al río Nilo a lavarse, ¿no? Pero resulta que cuando llegaban al río, otra nube de ranas, ¿con qué se lavaban? Dice que el país comenzó a apestar. Porque dice que hacían como, agarraban ranas y hacían volcanes de ranas, ¿no? Y se podrían. Era una cosa horrible lo que estaba sucediendo. Ya solo imaginarse los que piensan que feo de haber sido eso, ¿no? Pero veamos qué dice el verso 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios. Entonces quiere decir que Dios permite hasta situaciones adversas, a situaciones feas. Muchas veces, cuando el enemigo no quiere soltar al pueblo de Dios para que le ofrezca sacrificios. Porque hay mucho pueblo que está en esclavitud. Pueblo de Dios. El pueblo de Israel queda pueblo de quién? De Dios. ¿Cómo estaba en esclavitud? Entonces hay pueblo de Dios que está en esclavitud, pero Dios ha levantado en este tiempo su Espíritu Santo porque el Señor quiere liberar su pueblo. El Señor quiere liberar su pueblo. El Señor quiere que el pueblo comience a juntarse, a buscarlo, a servirlo, a adorarlo. Porque como esta es una serie, vamos a seguir el otro domingo con esto. Vamos a darnos cuenta cómo Dios está preparando al pueblo hoy, la iglesia, como preparó a Israel antes de sacarlo de Egipto. Ahora Dios nos tiene en un proceso a todos, porque en el momento cuando Él diga va a sonar la trompeta, no sabemos cuándo eso va a ser, pero va a suceder, pero es el momento de preparación. O sea que el juicio empieza por la casa, el trato empieza con la iglesia, y este es el tiempo que el Señor quiere que nos preparemos. Veamos entonces que aquí sí Faraón ya le dijo: está bien que quita las ranas de mí, quita las ranas de mi pueblo. Yo dejaré ir a Israel que vaya y ofrezca sacrificios a Jehová.
Entonces, lo que sucede aquí es lo siguiente. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. O sea que después que se murieron todas las ranas, en un día se murieron todas. Todas, imagínense. Millones de ranas. Y todos iban y hacían montones de ranas y apestaba eso. ¿Qué es lo que el Señor les estaba demostrando? Acordémonos de que estábamos hablando de la fertilidad, ¿no? De la fertilidad, y eso tiene que ver con la sexualidad. Entonces Dios les dijo, que ustedes están tan centrados en la sexualidad, voy entonces a hacer que se hastien de su pecado sexual. Y hizo que apestara la tierra. O sea que eso quiere decir de que el mundo se va a comenzar a ver una depravación terrible, como ya la estamos viendo. Ahora dicen que ya no son dos sexos, sino ya hay un montón. Por lo menos dicen que hay como 65 sexos. Eso escuché yo. Ahora que alguien dice que se siente que es mujer, pues hay que tratarlo como... Bueno, no voy a entrar en detalles. Una vez yo fui a un lugar y estábamos pagando con mi esposa, ¿verdad? Yo veía como ahora anda con máscara o con la... ¿Cómo le llaman? Bueno, el tapabocas. Y yo veía que era una persona grande, ¿no? Grande, alta. Pero yo le oía voz de hombre, pero veía que lucía casi como mujer. Y yo decía, pues yo no le atino si es mujer o es hombre. Entonces yo dejé que mi esposa hablara, porque yo ya iba a decir algo y me iba a referir a él como hombre, ¿no? Dije, pero si le digo hombre y es mujer, dije yo no estaba seguro. Pero resulta que no andaba muy lejos de la realidad. Era un hombre que se está convirtiendo en mujer. Al punto que como se ha puesto quizá tantas hormonas de todo, que el cuerpo ya se le está haciendo como la mujer. Pero usted lo oye hablar, la gran voz, ¿entiende? Entonces, eso representa también las ranas, el pecado sexual. Dios ahorita está permitiendo que se propague por todo el mundo hasta que apeste. Y está llamando a su pueblo, salgan de ahí, pueblo mío. También. Veamos algo más. Verso 15. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová había dicho. Vamos a quedarnos. Pero ¿qué es lo que el Señor estaba tratando con el pueblo? Estaba tratando su corazón. Estaba demostrando que Él es Jehová, Él es el Dios todopoderoso, Él es el Altísimo, Él es el Dios de dioses, Él es el que se sienta en el consejo de los dioses, y Él es el que nos está pidiendo hoy que le sirvamos, que lo adoremos. Así que esto que estamos haciendo hoy es de Dios. Hemos salido, gracias a Dios, no al desierto, a un parque. A un parque. Pero ¿sabe qué significa eso? Que estamos haciendo un esfuerzo. Gracias a Dios, ya el clima como que bajó un poquito la temperatura, no está tan caliente. Eso es bueno. Sirvamos a Dios mientras podamos, mientras se pueda. A ver cómo Dios nos va a bendecir. Amén. Así que vamos a seguir esta serie de las plagas de Egipto el próximo domingo y vamos a orar. Póngase de pie. Oremos. Démosle gracias a Dios por esta oportunidad. Hermanos y amigos que también nos ve ahí en su casa, oremos. Sirvamos al Señor y busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Dios es bueno. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este precioso día que nos das.
para poder venir a adorar tu santo nombre, para bendecirte, para servirte, para adorarte. Señor, gracias, porque nos permites juntarnos con nuestros hermanos y amigos en los diferentes países, en las diferentes naciones, y en un espíritu, Señor, servirte y adorarte. Permite, Señor, que tu pueblo vaya siendo libre de todo Dios extraño. Señor, así como trataste con este pueblo de Israel y con Egipto, y humillaste a los dioses egipcios para demostrar tu supremacía como único Dios y Señor. Hoy proclamamos en nuestro corazón que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y solo a ti adoraremos y solo a ti serviremos, y lo haremos, Señor, sin condiciones. Lo haremos como tú pidas, a donde tú quieras que vayamos, iremos, y lo que tú digas que hagamos, eso vamos a hacer. Señor, solo danos un corazón obediente y danos el querer y el hacer para que podamos servirte, podamos adorarte. Bendice a cada uno de mis hermanos, llena sus vidas, llena sus corazones de tu paz, de tu amor, de pensamientos, de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo fluya en nosotros y fluya allá con los que nos están viendo en los diferentes lugares y países. Bendecimos la vida de tu pueblo, Señor, y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que les esperamos, hermanos, tanto los que estamos aquí como los que nos están viendo en esta transmisión. El día jueves tenemos también nuestro estudio de la palabra. Estamos estudiando el nuevo pacto, viendo el tabernáculo de Dios. Es una serie que estamos teniendo el jueves a las 8:30 p.m. hora noreste de los Estados Unidos, y el próximo domingo aquí estaremos a las 9 de la mañana dando inicio. Hoy nos tardamos un poquito, perdonen, pero teníamos que ensamblar muchas cosas nuevas, ¿verdad? Pero estaremos primeramente Dios el domingo aquí a las 9 de la mañana dando inicio a nuestro servicio, adorando y sirviendo al Señor. Así que Dios les bendiga a todos y que este día el Señor les llene de su paz, el Señor haga resplandecer el rostro sobre cada uno de ustedes, los ayude, los bendiga. Amén.